Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a ver ahora es estática. Y el enunciado del problema nos dice hallar la resultante de un sistema de fuerza. Nos dan un conjunto de fuerza, en este caso F1, F2 y F3, y nos piden su resultante. Como conocimientos previos te sugiero que repases lo que es fuerza, vector, ¿sí? Y las funciones trigonométricas, o sea, cómo calcular seno o coseno, por ejemplo. Primero, ¿qué es la resultante de un sistema de fuerza? La resultante es una única fuerza que, actuando ella sola, ejerce el mismo efecto que produciría trabajando F1, F2 y F3 en conjunto. Pero lo bueno es que trabajamos con una única fuerza, por eso es importante. Esta fuerza llamada resultante, a veces también le llaman equilibrante, que sería la resultante pero la opuesta de la resultante, ¿sí? Bien, el problema nos plantea hallar la resultante de un sistema de fuerza. Nos dan estas tres fuerzas. Ahora, algo importante a tener en cuenta es cómo nos dan los ángulos de inclinación de cada fuerza. No es lo mismo que te den este ángulo que te den este otro. ¿Por qué? Porque este se considera lo hemos tomado respecto del eje OX positivo. Entonces, si a mí me dieran, por ejemplo, este ángulo, me dieran este ángulo y me dieran este otro ángulo, ¿sí? Aplicaría una fórmula, una especie de fórmula diferente, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Sí, el problema nos plantea hallar la resultante de este sistema de fuerza, donde este pequeño ángulo es 40 grados, o sea, la inclinación de F1, la inclinación de F2 es de 155 grados y la inclinación de F3 es 345 grados. Todo eso medido respecto del eje OX positivo. Ese detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que la resultante según el eje X va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas según el eje X. Y si yo tengo una fuerza, sí, y esta tiene un ángulo de inclinación y yo quiero descomponerla según el eje X, llámese Fx y esta sería Fi. Sí, para calcular Fx, ¿qué tengo que usar? El coseno. ¿Por qué? Porque coseno de alfa aquí es igual a Fx sobre F. Por lo tanto, Fx sería F por coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, las componentes según el eje X van a llevar coseno. Entonces, si yo quiero calcular las componentes de todas las fuerzas según el eje X, va a ser igual a la sumatoria de las Fi, o sea, cada una de sus fuerzas, lo que valga, por coseno de alfa sub i. ¿Sí? Entonces, yo al hacer esta sumatoria y considerar los ángulos respecto del eje OX, ya el coseno está considerando el signo. ¿Qué quiero decir? Que las fuerzas que vayan hacia el eje X se consideran positivas y las que vayan al eje OX, pero en el sentido negativo, se considerarán negativos. O sea, irán ya con su signo. Por lo tanto, Rx va a ser igual a Fi por coseno de... Empezamos con F1. Sería F1 por coseno de alfa 1 más F2 por coseno de alfa 2 más F3 por coseno de alfa 3. ¿Sí? Todo esto lo he puesto sumando. ¿Por qué? Porque ya en el coseno aparecen los signos negativos. ¿Sí? Y lo que hemos hecho para Rx también lo podemos hacer para Ri. La resultante según el eje Y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas según el eje Y. Ahora, si nosotros aquí usamos el coseno, para calcular Fi vamos a utilizar el seno de alfa, porque seno de alfa es cateto opuesto, que en nuestro caso sería Fi, sobre la hipotenusa F. Por lo tanto, Fni va a ser igual a F por seno de alfa. Esto quiere decir que la sumatoria de las proyecciones a lo largo del eje Y va a ser igual a Fi, o sea, cada una de sus fuerzas, por seno de alfa sub i, o sea, seno de los ángulos considerados a partir del eje OX positivo.
En nuestro caso, RI va a ser igual a F1 por seno de alfa 1 más F2 seno de alfa 2 más F3 por seno de alfa 3. ¿Sí? Ahora reemplazaré por los valores y calcularemos los valores. ¿Sí? Como verán, tengo Rx, que es F1 coseno de alfa 1 más F2 coseno de alfa 2 más F3 coseno de alfa 3. Si reemplazamos, tenemos que Rx va a ser igual a F1, que es 25 newton por coseno de 40 más F2, que es 25 newton por coseno de 155 grados más F3, que es 30 newton por coseno de 345 grados. ¿Sí? Rx va a ser igual a... Si agarran la calculadora y hacen estas cuentas, les va a dar una cantidad de 19,15 más menos, perdón, que al hacer el coseno aparece el signo negativo, 22,65 más 28,97. Y esto me da un total de 25,47 newton. ¿Sí? Ahora, este 19,15 sale de hacer el producto de 25 newton por coseno de 40. Este signo negativo sale del coseno del 155. Y este signo positivo sale del coseno del 345. ¿Sí? Entonces, ya al considerar los ángulos así, ya me aparecen los signos positivos y negativos de la sumatoria de las fuerzas según el eje X. Si hiciéramos lo mismo con el eje Y, tendríamos que la resultante según el eje Y sería 25 por el seno de 40 más 25 por el seno de 155 más 30 por el seno de 45. ¿Sí? Que yo ya he hecho las cuentas y este me da 16,07 más 10,56 menos 7,76. Y esto me da un total de 18,87 newton. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo la componente en X de la resultante y la componente en Y de la resultante. Ahora vamos a calcular propiamente el valor de la resultante y su ángulo de inclinación. Sí, de los cálculos sale que la componente de la resultante según el eje Y es 18,87 positiva y Rx es 25,47 newtons en X positiva. Ahora, si me hubiera dado este valor negativo, apuntaría para aquí, o la resultante según el eje Y me hubiera dado negativa, apuntaría hacia abajo. El signo de cada una de las componentes me dice en qué cuadrante está. Bien, entonces nosotros consideramos un triángulo rectángulo, por lo tanto, esta propiamente sería la resultante, porque yo lo que he calculado son sus componentes. Ahora, ¿cómo calculo la resultante? Por Pitágoras. Yo tengo que la resultante al cuadrado es igual a resultante según el eje X al cuadrado más la resultante según el eje Y al cuadrado. Si quito esta y pongo la raíz, tengo que la resultante va a ser igual a la resultante según el eje X, o sea, 25,47 al cuadrado más 18,87 al cuadrado y raíz. Por lo tanto, la resultante va a ser en newton 31,7 newton. Este es el valor de la única fuerza que es la resultante. Sí, ahora lo que tengo que determinar es su ángulo de inclinación. Para ello yo sé que tangente del ángulo es cateto opuesto, o sea, RI sobre RX. Por lo tanto, alfa es arco tangente de RI sobre RX, donde RI era 18,87
25,87 newton sobre 25,47 newton. ¿Sí? Newton con newton se va y me queda un número. Entonces, por lo tanto, el ángulo de inclinación de la resultante sale del arco tangente, que a mí me dio que alfa vale 36,53 grados. ¿Sí? Ahora, lo importante de este ejercicio es que a mí me dan los ángulos de inclinación de cada una de las fuerzas a partir del eje OX. Por lo tanto, en la fórmula siempre me van a aparecer los cosenos y los senos referentes de estos ángulos. Y al considerar estos ángulos, ya considero que es positivo o negativa la fuerza. Por lo tanto, la resultante sale propiamente de la sumatoria de todas las componentes según el eje X e Y. En otro video desarrollaré cuando a mí me dan diferentes ángulos y qué técnica puedo utilizar para resolverlo.